Bueno, nuestro mundo, vasto y complejo, está lleno de maravillas que hemos logrado comprender a través de la ciencia y la exploración. Sin embargo, en los rincones más oscuros de nuestra historia y en las fronteras de nuestro conocimiento, persisten enigmas que se resisten a toda explicación lógica. Son susurros del pasado, anomalías en el presente, que nos recuerdan cuán poco sabemos realmente. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario, un recorrido por los misterios más fascinantes e inexplicables que la humanidad ha encontrado. Desde colonias perdidas en el tiempo hasta extraños fenómenos que desafían las leyes de la física, cada historia es una puerta a lo desconocido. En este recorrido, exploraremos eventos que han desconcertado a generaciones de investigadores, leyendas que se niegan a morir y preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué fuerzas ocultas actúan en nuestro universo? ¿Qué secretos yacen enterrados bajo la arena del desierto o en las profundidades del océano? Estos no son simples cuentos, son desafíos a nuestra percepción de la realidad, invitaciones a cuestionar lo que creemos saber. La curiosidad es quizás el instinto más poderoso del ser humano, y es esa misma curiosidad la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntando. Acompáñenme en esta expedición hacia el corazón del misterio. Juntos, nos adentraremos en estos enigmas que aún desafían la explicación humana. Descorreremos el velo de lo aparente para vislumbrar las profundidades de lo inexplicable. Prepárense para cuestionar, para maravillarse y quizás para nunca volver a ver el mundo de la misma manera. El viaje comienza ahora y las respuestas, si es que existen, nos aguardan en las sombras de lo desconocido. En las costas de lo que hoy es Carolina del Norte, a finales del siglo XVI, un grupo de más de 100 colonos ingleses buscaba establecer un nuevo hogar. Liderados por John White, fundaron la colonia de Roanoke, un pequeño y esperanzador bastión de la civilización europea en un mundo nuevo y salvaje. Sin embargo, las duras condiciones y la necesidad de suministros obligaron a White a emprender un arduo viaje de regreso a Inglaterra, dejando atrás a su familia, incluida su nieta Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en las Américas. Su promesa fue regresar lo antes posible. La guerra con España retrasó su retorno durante 3 largos y angustiosos años. Cuando finalmente pudo volver a la isla en 1590, encontró un silencio desolador. El asentamiento estaba completamente desierto. No había rastro de lucha, ni cuerpos, ni señales de un final violento. Las casas y fortificaciones habían sido cuidadosamente desmanteladas, sugiriendo una partida organizada, no una huida desesperada. El único indicio, la única pista dejada por más de 100 almas, era una sola palabra tallada en el poste de una empalizada, Croatoan. Esta críptica palabra, el nombre de una isla cercana y de una tribu nativa, ha sido el epicentro de un misterio que perdura por más de 4 siglos. ¿Intentaban los colonos comunicar su destino? Se integraron pacíficamente con la tribu Croatoan, asimilando su cultura y desapareciendo de los anales de la historia inglesa. Esta es la teoría más plausible, respaldada por algunos hallazgos arqueológicos y relatos posteriores. Sin embargo, la ausencia de pruebas definitivas mantiene la puerta abierta a otras posibilidades. Las teorías se extienden desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunos especulan que fueron masacrados por otras tribus o por los españoles, aunque la falta de evidencia de violencia contradice esta idea. Otros, llevados por la extrañeza del suceso, sugieren causas más sobrenaturales, invocando leyendas de espíritus del bosque o incluso intervenciones de otro mundo. La colonia de Roanoke no solo desapareció del mapa, se desvaneció en la leyenda, dejando tras de sí un vacío que la historia y la ciencia aún no han podido llenar. Un testimonio silencioso de lo fácil que es perderse en la inmensidad del mundo. En la árida planicie costera del sur de Perú se encuentra uno de los lienzos más grandes y enigmáticos del planeta. Grabados en la superficie del desierto, se extienden cientos de figuras gigantescas, conocidas como las líneas de Nazca. Estas no son meras marcas en el suelo, son geoglifos de una precisión y escala asombrosas que representan desde simples líneas y formas geométricas hasta complejas figuras de animales, como el colibrí, el mono y la araña, algunos de los cuales se extienden por cientos de metros.
La creación de estas maravillas, atribuidas a la cultura nazca que floreció en la región entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, es un testimonio de una ingeniería notable. Los antiguos nazca retiraron las piedras rojizas de la superficie del desierto para exponer el suelo más claro que se encuentra debajo, creando un contraste duradero. Lo más desconcertante es que la verdadera forma y magnificencia de estos diseños solo pueden apreciarse plenamente desde el aire, una perspectiva que presumiblemente sus creadores nunca tuvieron. ¿Para quién entonces estaban destinadas estas colosales obras de arte? El propósito de las líneas de Nazca ha sido objeto de un intenso debate durante décadas. Una de las teorías más aceptadas sugiere que tenían un significado ritual y religioso. Podrían haber sido caminos ceremoniales que los Nazca recorrían durante sus rituales, quizás para invocar a los dioses del agua y la fertilidad en uno de los climas más secos del mundo. Cada figura podría representar una deidad o un tótem importante para su cosmología, un mensaje grabado en la tierra para los ojos de los dioses que habitaban en el cielo. Otras hipótesis apuntan a una función astronómica. La investigadora Maria Reiche, quien dedicó su vida al estudio de las líneas, propuso que podrían ser un gigantesco calendario astronómico, con líneas que se alinean con el solsticio y otros eventos celestes, ayudando a los Nazca a predecir las estaciones para la agricultura. Sin embargo, análisis estadísticos han puesto en duda esta idea. Así, las líneas de Nazca permanecen en silencio, gigantes dormidos en el desierto, guardianes de un secreto que se niegan a revelar, un recordatorio monumental de una cultura antigua cuya visión del cosmos aún se nos escapa. En la era de la tecnología global, donde cada movimiento parece ser rastreado y registrado, la idea de que un avión de pasajeros moderno pueda simplemente desaparecer parece inconcebible. Sin embargo, el 8 de marzo de 2014, eso es precisamente lo que ocurrió. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 con 239 personas a bordo, despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. 40 minutos después de su partida, mientras sobrevolaba el mar de China Meridional, su transpondedor se apagó y desapareció de las pantallas del radar civil. Lo que siguió fue un silencio ensordecedor y una de las búsquedas más extensas y costosas de la historia de la aviación. Los radares militares revelaron que, tras desaparecer, el avión se desvió drásticamente de su ruta, girando hacia el oeste y luego hacia el sur, adentrándose en el vasto y solitario Océano Índico. Durante horas, la aeronave continuó volando, un fantasma silencioso en el cielo nocturno, enviando pings automáticos a un satélite que permitieron a los investigadores trazar un arco aproximado de su posible ubicación final. A pesar de los esfuerzos internacionales que peinaron millones de kilómetros cuadrados de océano, el cuerpo principal del avión nunca ha sido encontrado. Solo un puñado de restos, confirmados o considerados muy probablemente del MH370, han aparecido en las costas de África Oriental, arrastrados por las corrientes oceánicas a miles de kilómetros del área de búsqueda principal. Esta falta de restos significativos ha dejado un vacío inmenso, no solo para las familias de los desaparecidos, sino también para los investigadores que buscan desesperadamente una explicación. La ausencia de pruebas ha dado lugar a un torbellino de teorías. La hipótesis oficial sugiere una posible despresurización o un acto deliberado por parte de uno de los pilotos, que habría llevado al avión a volar en piloto automático hasta agotar su combustible y estrellarse en el océano. Otras teorías especulan con un secuestro, un incendio a bordo, un fallo mecánico catastrófico o incluso conspiraciones que involucran cargas misteriosas o interferencia militar. El vuelo MH370 no es solo un accidente aéreo. Es una herida abierta en la era de la información, un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, el mundo todavía tiene la capacidad de tragarse nuestros mayores logros sin dejar rastro. En la costa de Nueva Escocia, Canadá, yace una pequeña isla boscosa llamada Oak Island. A simple vista, parece un lugar anodino, pero bajo su superficie se esconde uno de los misterios más antiguos y persistentes de América del Norte, la leyenda de un tesoro enterrado y una elaborada trampa diseñada para protegerlo.
La historia comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness descubrió una depresión circular en el suelo bajo un roble, con una polea colgando de una de sus ramas. Intrigado, comenzó a cavar. Lo que él y sus amigos encontraron fue el comienzo de un enigma que ha cautivado a buscadores de tesoros durante más de 2 siglos. A medida que excavaban, descubrían plataformas de troncos de roble cada 10 pies, una señal clara de una construcción humana deliberada. Este pozo, conocido como el Money Pit o Pozo del Dinero, parecía ser mucho más que un simple agujero. La búsqueda se volvió más compleja y peligrosa, atrayendo a sindicatos y exploradores que invirtieron fortunas, y en algunos casos, sus propias vidas, en un intento por desvelar su secreto. El verdadero ingenio y la verdadera frustración del Pozo del Dinero se reveló a mayor profundidad. Los excavadores descubrieron un sistema de túneles de inundación, canales ingeniosamente construidos que conectaban el pozo con el océano circundante. Cualquier intento de excavar más allá de cierto punto activaba esta trampa, inundando el pozo con agua de mar y frustrando los esfuerzos de recuperación. Además, una piedra con una inscripción críptica fue supuestamente encontrada, con un mensaje que, según se dice, se traducía como 40 pies más abajo, 2 millones de libras yacen enterradas. ¿Qué podría justificar una protección tan elaborada? Las teorías sobre el tesoro de la isla de Oak son tan variadas como los que lo han buscado. Algunos creen que contiene el tesoro perdido de piratas como el Capitán Kidd o Barba Negra. Otros sugieren que podría ser el escondite de las joyas de la corona francesa, manuscritos de Shakespeare o incluso el Santo Grial, traído por los caballeros templarios. A pesar de 2 siglos de excavación, tecnología avanzada y la trágica pérdida de 6 vidas en la búsqueda, el secreto del Pozo del Dinero sigue intacto, un laberinto subterráneo que guarda celosamente su misterio. En las profundas y gélidas aguas del lago Ness, en las tierras altas de Escocia, se dice que habita una criatura legendaria. Conocida cariñosamente como Nessie, este supuesto monstruo ha capturado la imaginación del mundo durante generaciones. Las historias de una bestia acuática en el lago se remontan a la antigüedad, con la primera mención escrita en la vida de San Columba en el siglo VI. Sin embargo, la leyenda moderna cobró vida en 1933, cuando se construyó una nueva carretera a lo largo de la orilla del lago, ofreciendo a los viajeros una vista sin obstáculos de sus aguas. A partir de entonces, los avistamientos se multiplicaron. Personas de todos los ámbitos de la vida afirmaron haber visto una criatura de cuello largo y jorobas emergiendo de las aguas oscuras y turbias del lago. La descripción más común es la de un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que se creía extinto junto con los dinosaurios. La fascinación alcanzó su punto álgido en 1934 con la publicación de la fotografía del cirujano, una imagen icónica que parecía mostrar la cabeza y el cuello de la criatura. Durante décadas, esta foto fue considerada la prueba más sólida de la existencia de Nessie. Sin embargo, el escrutinio científico y las investigaciones exhaustivas no han logrado encontrar pruebas concluyentes. El lago ha sido peinado con sonar, explorado con submarinos y monitoreado constantemente, sin que se haya detectado ninguna criatura de gran tamaño desconocida. La famosa fotografía del cirujano fue finalmente revelada como un elaborado engaño, un modelo a escala montado en un submarino de juguete. A pesar de la falta de evidencia física, los avistamientos continúan y el misterio se niega a desaparecer. El lago Ness es inmenso y profundo, con una visibilidad extremadamente baja debido a la turba suspendida en el agua, lo que hace que sea imposible descartar por completo la existencia de algo desconocido en sus profundidades. Algunos científicos sugieren que los avistamientos podrían ser identificaciones erróneas de fenómenos naturales, como troncos flotantes, olas inusuales o incluso esturiones gigantes. Sea cual sea la verdad, Nessie se ha convertido en una parte indeleble del folclore escocés, un símbolo de lo misterioso que puede esconderse justo debajo de la superficie de nuestro mundo conocido, una leyenda que sigue nadando en las profundidades de nuestra imaginación colectiva. En 2017, la región peruana de Nazca, ya famosa por sus enigmáticas líneas, volvió a ser el centro de una controversia mundial.
un grupo de investigadores anunció el descubrimiento de varios cuerpos momificados que no se parecían a nada conocido. Estas momias, supuestamente encontradas en una tumba secreta, presentaban características profundamente anómalas: cráneos alargados, órbitas oculares grandes y, lo más sorprendente, manos y pies con solo 3 dedos largos y delgados. Los promotores del hallazgo, liderados por el periodista mexicano Jaime Maussan, afirmaron que estos cuerpos no eran humanos. Realizaron dataciones por radiocarbono que situaban a las momias en torno a los 1700 años de antigüedad, coincidiendo con la época de la cultura nazca. Presentaron análisis de rayos X y tomografías que, según ellos, demostraban una estructura ósea genuina y no una falsificación. La narrativa era audaz y sensacional. Se trataba de los restos de una especie no humana, quizás incluso de origen extraterrestre, que convivió con las antiguas civilizaciones de Perú. Sin embargo, la comunidad científica internacional reaccionó con un escepticismo abrumador. Arqueólogos, antropólogos y paleontólogos de todo el mundo denunciaron el hallazgo como un elaborado fraude. Argumentaron que las momias parecían ser construcciones, ensamblajes de restos humanos y animales modificados para crear una apariencia extraña. Señalaron que las supuestas pruebas no habían sido sometidas a una revisión por pares ni publicadas en revistas científicas acreditadas, y que los principales promotores tenían un historial de presentar supuestas evidencias de vida extraterrestre que luego resultaron ser falsas. El debate se polarizó intensamente. Por un lado, los creyentes en la autenticidad de las momias ven un encubrimiento por parte de la ciencia convencional, una negativa a aceptar una verdad que podría reescribir la historia humana. Por otro lado, los escépticos ven una explotación cínica de restos arqueológicos para crear una historia sensacionalista. El misterio de las momias de Nazca no reside tanto en su posible origen extraterrestre, sino en la batalla entre la fe y la evidencia, entre la narrativa extraordinaria y el riguroso método científico, dejando al público atrapado en medio de un enigma muy terrenal. Existe una zona en el Océano Atlántico Occidental, vagamente definida entre Bermudas, Florida y Puerto Rico, que ha adquirido una reputación siniestra. Conocida como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo, esta región se ha convertido en sinónimo de desapariciones misteriosas. Durante décadas se ha tejido una leyenda en torno a un número supuestamente anómalo de barcos y aviones que se han desvanecido sin dejar rastro mientras atravesaban sus aguas o su espacio aéreo, a menudo en circunstancias inexplicables. La leyenda moderna del Triángulo de las Bermudas cobró fuerza a mediados del siglo XX, popularizada por artículos de revistas y libros que recopilaban historias de desastres. El caso más famoso es el del vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció durante un ejercicio de entrenamiento en 1945. Las últimas comunicaciones de radio indicaban que los pilotos estaban desorientados y sus brújulas no funcionaban correctamente. Para agravar el misterio, un hidroavión enviado en su búsqueda también desapareció esa misma noche. A lo largo de los años, se han propuesto innumerables teorías para explicar estos fenómenos. Las más fantásticas hablan de portales a otras dimensiones, tecnología de la antigua Atlántida emergiendo del lecho marino, o incluso abducciones por parte de ovnis. Explicaciones más científicas han sugerido anomalías magnéticas que interfieren con las brújulas, erupciones de gas metano del fondo del océano que podrían hundir barcos al disminuir drásticamente la densidad del agua, o la presencia de olas gigantes y rebeldes capaces de engullir incluso a las embarcaciones más grandes. Sin embargo, investigadores y escépticos, incluida la Guardia Costera de los Estados Unidos y la aseguradora Lloyd's de Londres, han desafiado la propia premisa del misterio. Sostienen que el número de incidentes en el Triángulo de las Bermudas no es estadísticamente mayor que en cualquier otra zona del océano, con un tráfico similar y condiciones climáticas impredecibles, como huracanes repentinos. Muchos de los casos más famosos, al ser investigados, resultaron tener explicaciones lógicas o se descubrió que habían sido adornados con el tiempo. A pesar de esto, el Triángulo de las Bermudas persiste en la imaginación popular como un lugar donde las leyes de la física y la lógica parecen, suspenderse. En 1922,
el arqueólogo británico Howard Carter hizo el descubrimiento más espectacular de la historia de la egiptología. Tras años de búsqueda infructuosa en el Valle de los Reyes, finalmente localizó la entrada a la tumba del faraón niño, Tutankamón. A diferencia de otras tumbas reales que habían sido saqueadas en la antigüedad, la de Tutankamón estaba prácticamente intacta, llena de tesoros deslumbrantes que habían permanecido ocultos durante más de 3000 años. El mundo se maravilló, pero pronto una sombra comenzó a cernirse sobre el hallazgo. Pocos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, el mecenas financiero de la expedición, murió en El Cairo. Su muerte, causada por una infección derivada de la picadura de un mosquito que se cortó al afeitarse, fue el catalizador de una leyenda que se extendería como la pólvora, la maldición de los faraones. Los periódicos de la época, ávidos de una historia sensacionalista, afirmaron que una inscripción en la tumba advertía: «La muerte golpeará con sus alas a aquel que moleste la paz del faraón». En los años siguientes, una serie de muertes entre personas relacionadas, aunque fuera lejanamente, con la excavación, alimentaron la leyenda. Un radiólogo que examinó la momia, un visitante de la tumba, el medio hermano de Carnarvon. Cada fallecimiento se añadía a la lista de supuestas víctimas de la venganza del faraón. La historia se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando películas y novelas y consolidando en la mente del público la idea de que perturbar el descanso de los antiguos reyes egipcios conllevaba una pena mortal. Sin embargo, la ciencia ofrece explicaciones mucho más terrenales. Los estudios estadísticos han demostrado que la tasa de mortalidad y la esperanza de vida de las personas que entraron en la tumba no difieren significativamente de las de un grupo de control similar que no lo hizo. De hecho, el propio Howard Carter vivió durante 17 años más. Las muertes atribuidas a la maldición pueden explicarse por causas naturales, la edad avanzada de muchos de los implicados y la simple coincidencia. Algunos científicos han especulado que esporas de hongos o bacterias peligrosas, selladas en la tumba durante milenios, podrían haber causado algunas enfermedades, pero no hay pruebas concluyentes. La maldición de Tutankamón parece ser un poderoso testimonio no de la magia antigua, sino del poder de la sugestión humana y nuestra fascinación por lo macabro. A finales del siglo XX, los astrónomos observaban galaxias distantes para medir el ritmo de la expansión del universo, esperando confirmar que la gravedad estaba frenando gradualmente esta expansión iniciada con el Big Bang. Para su asombro, descubrieron exactamente lo contrario. No solo el universo se está expandiendo, sino que esta expansión se está acelerando. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido, impulsadas por una fuerza misteriosa y omnipresente que los científicos, a falta de un nombre mejor, bautizaron como energía oscura. Esta revelación sacudió los cimientos de la cosmología. Según nuestros mejores cálculos, todo lo que podemos ver, estrellas, galaxias, planetas, nosotros mismos, constituye menos del 5% de la masa y energía totales del universo. Otro 27% es materia oscura, otra sustancia enigmática que no emite luz, pero ejerce una atracción gravitacional. El resto, un asombroso 68% del cosmos, es esta energía oscura, una forma de energía repulsiva inherente al propio tejido del espacio-tiempo. La naturaleza de la energía oscura es, quizás, el mayor misterio de la física moderna. ¿Qué es exactamente esta fuerza que contrarresta la gravedad a escalas cósmicas? Una posibilidad es que sea una propiedad intrínseca del vacío, la constante cosmológica que Einstein propuso y luego descartó, llamándola mi mayor error. Si esto es cierto, a medida que el universo se expande, se crea más espacio y por lo tanto, más de esta energía, lo que impulsa una aceleración continua y eterna. Otras teorías sugieren que la energía oscura no es constante, sino un campo de energía dinámico, apodado quinta esencia, que podría cambiar con el tiempo. Esto abre la puerta a futuros cósmicos muy diferentes, desde un universo que finalmente se desgarra en un Big Rip, hasta uno en el que la aceleración se revierte y colapsa en un Big Crunch. Actualmente, no tenemos forma de saber cuál de estas ideas es correcta. La energía oscura es un fantasma en la máquina cósmica, una fuerza invisible que dicta el destino final de todo lo que existe. Y comprenderla
Es el santo grial de la cosmología del siglo XXI. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1943, una leyenda urbana sitúa uno de los experimentos más extraños y controvertidos jamás concebidos. Según la historia, la Marina de los Estados Unidos, en el astillero naval de Filadelfia, llevó a cabo un experimento secreto a bordo del destructor de escolta USS Eldridge. El objetivo era utilizar una versión de la teoría del campo unificado de Einstein para generar potentes campos electromagnéticos que pudieran hacer al barco invisible al radar enemigo. La leyenda, sin embargo, va mucho más allá de la simple invisibilidad por radar. Según los relatos, el experimento tuvo consecuencias imprevistas y aterradoras. Cuando los generadores se activaron, el USS Eldridge no solo desapareció de las pantallas de radar, sino que se volvió físicamente invisible, envuelto en una extraña niebla verdosa. Lo más increíble es que, supuestamente, el barco se desmaterializó de Filadelfia y se teletransportó instantáneamente al puerto de Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia, donde fue visto por la tripulación de otro barco antes de reaparecer en Filadelfia momentos después. Las consecuencias para la tripulación, según la conspiración, fueron horribles. Se dice que algunos marineros sufrieron enfermedades mentales graves, otros se desmaterializaron y nunca regresaron, y los más desafortunados quedaron fusionados físicamente con la estructura de acero del barco, atrapados entre dos dimensiones. La historia surgió principalmente en la década de 1950, a partir de una serie de cartas enviadas por un hombre llamado Carlos Allende, o Carl Allen, al escritor de ovnis Morris K. Jessup, afirmando haber sido testigo del evento. La Marina de los Estados Unidos ha negado categórica y consistentemente que tal experimento haya tenido lugar, calificando la historia como una completa invención. Los registros oficiales muestran que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en la fecha del supuesto experimento. Los historiadores sugieren que la leyenda podría haberse originado a partir de experimentos reales de desmagnetización, un proceso para hacer que los barcos fueran invisibles a las minas magnéticas, que podría haber sido malinterpretado o exagerado. A pesar de la falta total de pruebas creíbles, el experimento Filadelfia perdura como una poderosa teoría de la conspiración, un relato cautivador sobre los peligros de la ciencia llevada a sus límites más oscuros y desconocidos. Hemos viajado desde colonias perdidas en el Nuevo Mundo hasta los confines del universo observable, explorando enigmas que desafían nuestra comprensión. Cada misterio, desde la palabra solitaria en Roanoke hasta el eco fantasmal de la energía oscura, nos deja con más preguntas que respuestas. Son recordatorios de que, a pesar de nuestros avances, el mundo sigue siendo un lugar profundamente enigmático, lleno de secretos que esperan ser descubiertos o que quizás permanecerán por siempre fuera de nuestro alcance. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, y son estas preguntas sin respuesta las que nos impulsan a seguir adelante, a mirar más de cerca y a escuchar los susurros de lo inexplicable. Ahora, la pregunta se dirige a ustedes. De todos los enigmas que hemos explorado hoy, ¿cuál de estos misterios les intriga más? ¿Es la promesa de un tesoro enterrado en la isla de Oak, la inquietante desaparición del vuelo MH370 o la posibilidad de que no estemos solos, sugerida por las momias de Nazca? Cada uno de nosotros se siente atraído por un tipo diferente de misterio, una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestra curiosidad. Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva enriquece esta conversación y nos ayuda a todos a ver estos enigmas desde nuevos ángulos. Si, como a mí, les apasiona explorar los límites de lo conocido y adentrarse en las curiosidades que nuestro mundo ofrece, les animo a suscribirse y a activar las notificaciones. Continuaremos este viaje juntos, desentrañando más enigmas, explorando más leyendas y maravillándonos ante las infinitas complejidades de nuestro universo. Gracias por acompañarme en esta expedición hacia lo desconocido. La próxima aventura nos espera, y quién sabe qué nuevos misterios descubriremos.